noches. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, Hangaro Areca. Mau pukurang te kainga alo hanui korua ite bahani baja chare putu puraton ariki te ingoako Hangaro Areca. Yorana Mahani. Yorana Tuku, ¿cómo estáis? No tan bien como tú. Oye, yo aquí me siento un poco extraña porque primera vez que estoy a este lado y tú estás ahí. Sí, bueno, hay que cambiar de repente los roles. Me encanta, los roles. Oye, Tuku, hoy tenemos un programa muy entretenido. Vamos a tener una entrevista, vamos a entrevistar a Camilo Robledo, que nos viene a contar sobre el programa de música que se lanza mañana, Jácaro, así que nos viene a contar todos los detalles, el horario, etc. Así también, Mahani, nos vamos a presentar también en nuestro periodista Damián con nuestra reportera Mahai. Fueron al Centro Cultural a presenciar lo que fue la obra del taller de co-creación teatral M de Mamá. M de Mamá, vamos estuvo a verlo. buena, estuvo buena. A mí me contaron que estuvo maravilloso. Sí, y también vamos a ver en esta ocasión otra nota que hicieron los chiquillos del Barú Ahora, que hacen también una reapertura de sus puertas ahí en el Canajau, que también es mañana. Maravilla, me encanta, me parece total que empiecen a reactivarse. La cultura no se trata también de turismo, de que haya turismo, se trata de que uno quiera también aprovechar este tiempo para profesionalizarse, aprovechar este tiempo para llenarse de todas las energías posibles y renovar su repertorio, sus diseños de traje, su ejecución musical, coreográfica, y todo este tiempo yo creo que es necesario y todas las conjuntos deberían hacer lo mismo. Yo creo que es verdad, todos deberían como ponerse ya las pilas y empezar ya a hacer show para la gente local, porque en realidad los conjuntos ya es como lo mismo, vaya al lugar es lo mismo. Sí. Vaya a otro lugar lo mismo, entonces queremos también cosas nuevas. Entonces es el llamado a la gente, a los conjuntos, renuévense, aprovechen este tiempo es privilegiado, yo creo que ningún lugar en Chile está libre de pandemia como nosotros que nos podemos juntar, así que hay que aprovechar. Oye, Tuku, como comentabas delante, vamos a ir a ver ahora la nota que hizo la Mahai y sobre esta obra teatral dirigida por Javiera Marticorena, una gran actriz y una gran obra que me encantó, M de Mamá. Vamos a verla. Estamos en el estreno de la obra M de Mamá, obra de teatro realizada por las alumnas del taller de co-creación teatral, realizado en conjunto con su directora, la profesora y actriz Javiera Marticorena. Esta obra de teatro es para culminar este mes y medio de taller. Esta obra tiene por objetivo igual hacernos tomar conciencia sobre el cuidado que le debemos a nuestra madre tierra. La obra se llama M de Mamá, así que acompáñenme a ver cómo estuvo este esperado estreno. Mamá, me hiciste la cama. Mamá, por favor, necesito la cena. ¡Basta! No. Dependen de mí para todo. Mira, la verdad, no lo pasaría bien sabiendo que los dejé solos. Lo único que yo me he dedicado este último tiempo es a criticar y a exigir sin ser capaz de entregar algo a cambio. Hoy se me olvidó la fecha más importante del universo, que quizá no aparezca en ningún libro ni en internet. El cumpleaños de mi madre. Acá en la casa, con mis hermanas tenemos un mensaje muy especial para todas ustedes. Esperamos que me entiendan. Perdóname, mamá. Deja de demostrar lo que haces. Deja de decir que estás feliz o triste. No aparentes algo que no eres. Hoy es el momento de vivir la vida del día, de sentir lo que tú quieres y vivir en armonía. Mamita linda, perdóname. Perdóname de verdad. A mí no me gustaría que se olvidaran de mi cumpleaños. No sé por qué te he hecho algo que a mí no me gustaría que me hicieran. Tú que siempre has sido una persona que me ha enseñado buenos modales. Pero creo que te fallé. ¿Ahora sí? Ahora sí. Mamá, feliz cumpleaños, mamá, la mía. Me pareció, una muy buena obra, tanto por la presentación, por el montaje, por todos los elementos que habían. Las actrices lo hicieron impecable y además fue súper interesante saber que lo co-crearon.
y en una temática tan importante como el cuidado de la madre tierra. Estamos ahora con Andrea Mora Pastén, ella es coordinadora de proyectos culturales de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui. Y ahora, Andrea, ¿qué te pareció la obra M de Mamá? Hoy súper bien, las chicas me impresionaron, fue un trabajo muy bonito entre todas y en el fondo se generó también como un compañerismo entre las chicas y ellas en sí se conocían, pero esto como que las trató súper bien. Y aparte que el mensaje que deja en la obra es el cuidado de la madre tierra y eso es muy importante para la corporación en estos momentos. Bueno, invitar a la comunidad que cuando se generan estas instancias que puedan participar y que también pues, cuiden el medio ambiente. Ese es el mensaje, cuidemos el medio ambiente. Maururo, Andrea, por tus palabras, así que ahora sigamos conociendo a más de los invitados y a otros personajes por ahí. Ahora le voy a presentar a una de las actrices de esta obra de teatro, Natalie y Yorana Coe. ¿Cómo te sentiste en este estreno? Me sentí como con mucho susto, porque no había hecho nunca en mi vida una obra, ni en el colegio ni en ninguna parte. Pero la profesora fue fantástica, nos enseñó de todo y las clases fueron fantásticas, mis compañeras divinas. Bueno, creo que la obra salió bien. Fue real, porque tenemos que hablar de un tema que es importante, que es la contaminación del planeta y lo que estamos haciendo con nuestra madre tierra. Eso era lo que queríamos expresar en la obra, que no le sigamos haciendo daño a la tierra, a nuestra madre, que no la contaminemos, no la explotemos, que la queramos y que cambiemos nuestra idea de pensar. Es lo único que tenemos que cambiar. A mi lado se encuentra la actriz y directora de esta obra M de Mamá, Javiera Martí Corena. Y Yorana, Javiera, ¿cómo te sientes en el estreno de esta esperada obra de teatro M de Mamá? Me siento muy feliz y muy conforme, más que conforme del resultado. Feliz que todas hayan aprendido un poco de lo que es el teatro, que hayan tomado la palabra para transmitir un mensaje, que se hayan desenvuelto tan bien y que a la gente también le haya gustado. Así que un 7. ¿Sientes que se cumplió el objetivo de esta obra de teatro, concientizarnos sobre el cuidado de la madre tierra? Siento que se logró. Siento que a todos nos ha tocado vivir al interior de un hogar con una madre o con la figura de una madre. Y hacer esa comparación nos ayuda también a darnos cuenta que no hay que aprovecharse, que hay que detenerse y creo que sí, que se logró entregar ese mensaje. ¿Crees tú que exista la posibilidad de repetir este taller de co-creación teatral? De todas maneras. Yo creo que a la gente le va a hacer sentido, le va a servir y es entretenido, es algo diferente que además te entrega cosas nuevas, así que de todas maneras sería bueno repetirlo y repetir la obra también. Saludos a la comunidad para despedirnos. Saludos a todos, gracias por venir y gracias por haber seguido todo el recorrido, el paso a paso de lo que termina el día de hoy en una obra muy linda. Ha finalizado esta jornada de estreno aquí en el Centro Cultural Tongariki. Ya estamos aquí en el escenario mientras están desarmando la escena de la obra teatral. Y bueno, el mensaje está claro: cuidemos el medio ambiente, cuidemos a nuestra madre tierra. Yorana Coruga, Maururo. Hoy, Tucura, qué buena estuvo esta nota que nos mostró la obra teatral M de Mamá, la encontré demasiado buena. Por las complicaciones de salud no tuve la oportunidad de ir, pero mi tía fue y me contó que estuvo increíble. Y desde aquí le mandamos un saludo a todos los actores. Ahí vimos a la Jiva, a la Francisca Contese. Le mandamos muertos cariños de aquí de Jangaroareca y también a la Javi, la creadora de esta obra, que estuvo demasiado buena, Javi, así que felicitaciones. Esperamos y tenemos ganas de que se vengan más obras, así que... Así que ya saben ya, comunidad, cuando salgan los llamados para participar en las obras teatrales, tienen que participar. Bueno, y el mensaje de la obra, Tucura, era que tenemos que cuidar el medio ambiente, la tierra, así que... Era muy... Tenemos que cuidar Japao, Tatou, Jaujaa, Genúa. Exacto. Bueno, ahora nos vamos a la entrevista, ¿no? Sí, en esta ocasión, Tucura, nos acompaña Camilo Robledo, que nos viene a contar sobre el programa que se estrena mañana de música. Así que vamos a hacer todas las preguntas. Camilo, ¿cómo estás?
¿Todo bien? Gracias por Hola, la Camilo. invitación. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Así que mañana parte el programa de música, ¿cómo se llama? Jacarongo. Jacarongo. Cuéntanos, Camilo, cómo nace esta iniciativa, cómo se desarrolla el programa y de qué se trata. Bueno, básicamente que cuando ocurrió la pandemia nos vimos parados en el bar de Piloto Genúa y de ahí salió la idea de hacer algo. Oye, estamos parados, qué sé yo, tenemos la infraestructura, tenemos los contactos con las bandas y nada, pues hagamos algo entretenido, ya que no pasa Esto nada. como entre un grupo de amigos, imagino. Claro, no la gente del bar, del Piloto. Y nada, pues ahí, oye, hagamos algo entretenido y surgió la idea. Hablamos con la gente de Claqueta Producciones que creyó en el proyecto, se sumó, la corporación nos apoyó y ahí se generó una onda la que fue este engendro jacarongo. Así Ya, que y por ahí tú partió. en este minuto dijiste al tiro, yo voy a ser el animador o llegaron a acuerdos, ¿cómo te has sentido? Bueno, la verdad fue bastante natural el Yo hecho. Fue creo como- que primero la idea no fue... puede ser otro animador, tiene que ser tú. Todo partió como una idea, y ahí fue como, no, hazlo tú. Bueno, ya que estamos, así es que... pues, ahí. Porque también cuesta un poco estar ahí enfrente de las cámaras, por eso es la pregunta. Bueno, sí, la verdad es que fue mi primera experiencia frente a delante de las cámaras. Yo sí, acostumbrado a trabajar detrás, qué sé yo, mi historia profesional, pero bien, sí, me sentí cómodo. Es que el Camilo ya tiene experiencia con público y eso también influye y te beneficia a ti un poco también para ser animador de un programa. Sí, algo ayuda, algo ayuda. La verdad es que igual yo nunca me he sentido así como, oye, Camilo animador y tal. Lo mío es comunicar y es tratar de hacer un aporte igual. Claro. Si uno está aquí, qué sé yo, y de mi trinchera, me gusta el humor, me gusta la música y trato de combinar esos gustos y hacer cosas entretenidas, en definitiva. Hablando de aportes, Camilo, ¿qué aporte tiene este programa para la cultura? Yo siento que, sin querer sonar pretencioso, este igual va a ser un registro histórico de los músicos locales en pandemia. No sé, en 30 años más, 40 años más, la nueva generación, mirando para atrás, qué sé yo, ¿en qué estaba la escena musical en esta época? Y nada, pues ahí está el registro, las voces, los sonidos de sus artistas locales. Camilo, cuéntanos, ¿y quiénes son los primeros artistas que van a aparecer en pantalla mañana? Un poco un avance. Creo que partimos con Mito Fusión, con él grabamos primero, así que él debiese ser el estreno. Me encanta el tío Mito. Se viene Vocal. bueno, tu cura siempre dice que le gusta el mito y fusión. Yo creo que el tío está muy avanzado en el tema musical, ya tiene trayectoria, ya es, ¿cómo se dice? Veterano en la música. Claro, ya viene de vuelta. Ya es un maestro. Camilo, cuéntanos, ¿y son artistas del momento también o también un poco también rescatando a los artistas del pasado? Y cuéntanos también cómo ha ido la pandemia para ustedes como artistas musicales. Bueno, la gente que se convocó fue la que quiso participar igual, así como, qué sé yo, y como te contaba, esto igual se dio naturalmente, como, oye, vamos a hacer esto, te animas, no sé, y todo bien ad honorem, así como que por las ganas de hacerlo, ¿sí? ¿Y cuál es la segunda pregunta? ¿Cómo ha sido la pandemia? ¿Ha sido muy dura? Igual para los artistas, en general, para la cultura, ha sido fuerte la pandemia. Sí, pues, de hecho, de ahí nació un poco la idea, porque la escena musical quedó reducida a cero. Hubo gente que estuvo haciendo cositas, transmitiendo por streaming, qué sé yo, los chicos de Majiro, haciendo sus presentaciones online. Claro. Y aparte de eso, acá que quedamos todos medio parados igual. Sí. Y esa fue la motivación de producir y hacer el programa. ¿Quién más compone este programa? ¿Se va a presentar videos, cápsulas? ¿Se graba en el momento? La premisa del programa es un poco conocer al artista con otra mirada, porque uno generalmente ve a los cantantes sobre el escenario. Y la premisa es un poco comentar o descubrir su pasado, el presente y el futuro del sonido y de la persona. Y eso mezclado con una presentación en vivo. Ah, maravilloso, maravilloso. Presentación en vivo. ¿Estas grabaciones las hicieron entonces como en distintas locaciones, imagino? No, todo se grabó en el Piloto, funcionó como locación. Y nada, pues se sumó, hay gente, técnicos, qué sé yo, con el sonido y ahí se generó una onda bien rica, bien
así como amigos tocando, ensayando. Ese fue el espíritu del programa. Entonces, no, y yo estaba ahí un poco haciéndola de director, pero el programa lo hacen ellos. Claro. A través de su historia y de su sonido. Camilo, déjanos una invitación también para la gente, a los artistas que nos están viendo en casa, a que se sumen también a este, ¿cómo se llama? A este programa Jacarongo, a demostrar sus dotes artístico-cultural para quedar registrado también en este programa. Está bien, pues, todos invitados mañana en horario estelar, 10 de la noche, por las pantallas del canal, al nuevo programa musical, Jacarongo, pasado y presente futuro de los artistas locales. Así es que apoyar la escena local y nada, pues, a disfrutarla. A disfrutarlo, eso he dicho, ¿cierto? Sí. Ya. Oye, Camilo, te empezamos a despedir. Muchas gracias por venir a contarnos sobre este programa. Camilo, quiero que me enseñes a hablar así. Sí, como con esa actitud. Con ese ímpetu, con esa desplante. Con esa actitud. O sea, el programa va a estar demasiado bien animado, me estoy imaginando desde ya. Así que, esperemos, me costó quitarme el miedo a la cámara, pero algo se hace. Bueno, aquí vamos a regalonear, como siempre, a nuestros invitados con un auspicio de nuestro Taylor Apanui, así que para que muchas gracias, qué rico. Y bueno, Tucura. Y ahora también nos vamos, Mahani, despidiendo a nuestro invitado. Vamos a pasar a la nota de los ensayos del grupo musical Barú Ahora, que ya están comenzando y que ya van a empezar a presentarse en el Centro de Eventos Canajau. Ya todos conocemos al grupo cultural Barú Ahora o Tetupuna, un grupo con 12 largos años de trayectoria que debido a la pandemia cerraron sus puertas, pero ya este sábado es la gran y esperada reapertura y nosotros quisimos estar presentes en uno de esos ensayos para así mostrarles todo el esfuerzo y dedicación que hay detrás de ellos. Acompáñenme a ver qué tal estuvo este ensayo. Horanei, Tato y Muria Nancy Manu Toma Toma, ella es Puoco, te Baru Ahora, ella es Amu y Titi Mai, Orunga Otana Anga. Yorana Mamatia Nancy Pejeco. Yorana Cuevo Bue, Diva Diva, Maururu Kurua Pai Mai Ponemo Amu Tato, Diva Diva Te Anga Boboicoa, Matu, y Tiraji Payo te Catas y Matito Matuta Ori. Ya, nga poiki koa porque hoki hago pai matu ahu o kanahau ori da un ngat pai terong hakau pai mai korua kit pone ne yo mana hopum pidio tato mo koa moreka matita yo korua matu aga ka mai ko yamato te mahana ka ngai nai te chut Baru Ahora te hora takoa ya te mahana hopu hora vaut matu ori kamata pai atu korua pete hora hitu e iroa pa ira kona te mere quiera establa o te restaurant Canajau mo yo koru hanga koru haka atu me nene e iroa ko ate cocktail ora kona variat koru ara huro mai te vai nene ra kite ha atu vari no atu koru mo kori mo moreko tatu hunga tu terongo pai mai korua mo koa tatou hakat kia tu matuanga mo hakat kia tu tiang o taure are Ahora Panui katai mathito traua tai ori ya ko wa pai kiro te kari no maiena po ya raua mo hakat kia tu trauanga i traua koa mai ro traua mahatu kia koru irapo ite reka tatou ka Pirinei ka are nei pai atu kamiare te koa tatu manau i te pone nehe no te mahana hopu moho aro te roa ero te piri o te koa o te reka pai mai korua Canajau mahana hopu hora va ut matu ori pai atu korua pe te hora hitu o tu atrasa oro atu korua
quiero presentarles a un amigo mío, a Jaumaka Tequena. Él es uno de los grandes músicos de Barú ahora. Yorana Taína, Pejecoe, me imagino que muy ansioso ya de abrir las puertas después de casi un año de Barú ahora. Y ya estamos, falta súper poco para este fin de semana para el show. Sí, súper ansioso, trabajando duro ahí para retomar todo lo que estuvo estancado hace ya más o menos exactamente un año, porque claro, en marzo del año pasado, 2020, ya fue el último show y ahora retomar todo eso de nuevo, súper complicado. Pero ahí estamos, trabajando para ustedes. Y les pido nomás que, escucha, nos apoyen, que vayan al show. Va a ser totalmente nuevo, hay canciones nuevas, no va a ser así como lo mismo de siempre. La idea es innovar, algo nuevo para que llame la atención del público más exigente que es la gente local. Conocimos a parte de los integrantes del conjunto Barú ahora, Otetupuna, y a mi lado se encuentra Baitiare Hu, que ella está desde los inicios de Barú ahora. Yorana Koeba, ¿y cómo te sientes antes de esta gran reapertura? Yorana Maha, Yorana. Estamos súper contentos, la verdad, como Barú ahora, no nos cabe más de emoción el querer volver a bailar, el disfrutar de nuevo el escenario del Canajau, estar de nuevo cerca con la gente, no estar preocupados del COVID, de que no podemos estar bailando ni disfrutando lo que más nos gusta hacer, que es el arte, la pandemia. Una invitación para la comunidad que vayan el sábado a esta gran reapertura. Familia, amigos, amigas, todo el mundo, quedan cordialmente invitados para el día sábado a las 8:30 de la noche en el Canajau. Es nuestro primer evento de reapertura. El valor de la entrada es de 10.000 pesos y para los pequeños de 5.000. Quedan cordialmente invitados. Vayan a vernos, sé que van a disfrutar mucho el show como siempre lo han hecho. Maururu. Así es, y les extendemos la invitación de Baitiare a que vayan el sábado a ver esta gran reapertura, pero si se lo pierden no se preocupen, por Hangaro Areca les estaremos mostrando qué tal estuvo. Matia Nancy, a los Hanoi Corua, mi te vas a niño te Hangaro Areca, que te imagino todo a Barú ahora, Neje Coruán, Puay Corua, Haka Corua, Maururu. Muy lindo el trabajo que hacen la tía Nancy y su agrupación Barú ahora. Les volvemos a recordar, mañana el lanzamiento, la reapertura en realidad, en el Canajau a partir de las 8:30 de la tarde. Así es, dejamos a todos invitados, a todo nuestro público, a nuestra comunidad, a que visite este show, a ver qué tiene de nuevo y apoyar también a los artistas, a los bailarines que también estaban ahí ya encerrados en las casas y querían solo salir a bailar. Como decían, que estaban ya como ansiosos de poder salir a hacer algún show Bueno, artístico. Y la gente también está ansiosa de ir a ver algo cultural. Algo cultural. Ya ha pasado 2 meses de la Tapati y como que se hace vacío. Hace falta. Oye, Tucu, ahora nos vamos a ir a ver la canción. En esta ocasión tenemos nuevamente a Benjamín, pero esta vez solo, a Benjamín Pacarati, que nos viene a deleitar con la canción llamada Jajade. Yorana, Pejonei, Motehuay, Tatoa, Orotuaicaba. Atititio terebaka e makoherere va maiena ngita tuana te hau
Iha o haingu tore tore Ngaro e oho te raa Ate titi o te re waka Oe mako here rewa mai e nā Ngita atua nā te hau Iha o haingu tore tore He ave ave he matatata Taakahi e te poki e Maunga i o motu ari Ki ko te taha taha o ruhi He ave ave he matatata Taakahi e te poki e Maunga i o motu ari Ki ko te taha taha o ruhi Hei tōku e ara e, aro te miti, aro te moana Ngaro e oho te raa, ati titi o te re waka He mako here rewa mai e nā, ngita atua nā te hau Iha o haingo tore tore Ngaro e oho te raa Ate titi o te re waka He mako here rewa mai e nā Ngita atua nā te hau Iha o haingo tore tore He ave ave he matatata Taakahi e te poki e Maunga i o motu ari Ki ko te taha taha o ruhi He ave ave he matatata Taakahi e te poki e Maunga i o motu ari Ki ko te taha taha o ruhi Yolana Maururu Benja, me te vas a neje, aroha tu kiakoe, neje neje taja imene, naco esta técnica ay coe ay, ¿qué se crea? ¿Viste cómo movía los dedos ahí en la guitarra? Estuvo súper bonita la canción, Tuku. Así es, Mahani, bueno, estamos finalizando este programa. Encontré que estuvo entretenido. Sí, también. Sí, me gustaron las notas, la Mahai siempre alegre en cada entrevista que hace. Oye, la Mahai lo ha hecho súper bien. Excelente. Como que ella nació periodista. Nació. Sí. Está en ella, lo lleva en la sangre. Ella venía desde antes. Oye, estuvo muy entretenido partiendo por el tema de la nota de la obra M de Mamá, que dejó un mensaje, como decíamos delante, de que hay que cuidar el planeta Tierra. Así que quede grabado eso en nuestras cabezas. Así es, tratemos de poder reciclar lo más posible todo en nuestras casas, separar los residuos, ir a los puntos de reciclaje, depositar los residuos como corresponde, la basura orgánica, ponerla en compostaje y así podemos contribuir a una isla más limpia. Exacto. También estuvo entretenida la entrevista con el Camilo, que nos contó un poquitito de lo que se viene mañana para este lanzamiento de este programa Jacarongo. Jacarongo, se ve bien interesante la propuesta. Sí, nosotros la vimos ahí un cortito, nos dejaron ver, pero... Estuvo muy interesante la propuesta porque era como, ¿cómo se llama? La vida del artista, un poco de su interior. Sí, Tuku. Si es que la comunidad tiene algún mensaje, quiere que se apoyen en algún proyecto o quieren ser auspiciadores del programa, ¿dónde tienen que acercarse o dónde tienen que escribir? Bueno, pueden escribirnos a agenda@arapanui.net. Estamos recibiendo también todas las propuestas de todos los emprendedores para promocionar sus productos. Puede acercarse también a la corporación y también síganos en nuestra página de Facebook, Cultura Arapanui, y en Instagram, @culturaarapanui. Antes de cerrar, Mahani, Me encanta tu camisa, está preciosa. Quiero agradecer a la Uria Vaca, a tienda Uahu, que me auspició con esta preciosa camisa Guaylama, que es chilena, producción de Chihuayante. Y es como se llama. Y que te viene perfecto. Que son como que trabajan en comunidades, free retail, una cosa así. Bueno, nos vemos el próximo viernes aquí en el canal Mata Otra Rapanui con un nuevo capítulo de nuestro programa Hangaro Areca y Orana.